Hola a todos, para quien no me conoce, yo soy Dani Clos, he sido piloto de Fórmula 1 y actualmente tengo un canal de YouTube sobre el mundo del motor. Pero no he venido hoy a hablar de mí, sino que os quiero hablar del webinar que vais a asistir a continuación. Y antes os quiero proponer un reto. Os enseñaré una imagen y quiero que apuntéis lo primero que os venga a la cabeza al verla. Os dejo un ratito para pensar. Duro, ¿eh? Pues este es el laberinto de cables que se encuentran los estudiantes y técnicos automotrices todos los días desde hace años con los automóviles modernos. Y la cosa no termina aquí. Descifrar este lío es posible, pero para salir del laberinto hay que saber interpretar este mapa. Venga, antes de que me líe mucho más, simplemente os voy a decir que después de esta masterclass de hoy, todo eso os va a parecer bastante menos complicado. Os garantizo que es más sencillo de lo que pensáis y vais a salir de aquí hoy con una idea mucho más clara de cómo encontrar cada elemento, avería o cable. Así que enseguida os dejo con Juan Carlos, que es el verdadero experto en este asunto. Gracias, Dani. En esta masterclass vamos a hablar de los esquemas eléctricos de PSA. ¿Por qué hemos elegido este tipo de esquemas? Porque a nivel mundial, a nivel global, está muy extendido y queremos que sea más fácil para ti la hora de interpretarlos, ¿no? Bien, vamos a hablar de Citroën, de Peugeot y de DS. ¿Por qué? Porque hay una serie de diferencias con respecto a Opel y a FCA, que serían los últimos que se han incorporado al grupo, y hay pequeños matices, por lo tanto nos vamos a centrar en lo que vemos ahora mismo en pantalla. ¿Bien? Además, tenemos muy claro en EATA que el tiempo es dinero, ¿no? Entonces vamos a intentar daros ese apoyo que necesitáis, siempre el empuje para que estéis más fuertes en el taller. Comenzamos. Fijaros, en PSA, en la esquemática original, vamos a tener tres tipos de esquema. Un esquema de principio, un esquema de cablería y un esquema de instalación o de implantación. Entre ellos tienen una intercomunicación que tenemos que comprender. Además, hay pequeños matices de los que vamos a hablar ahora en la masterclass. Bien. Fijaros, tenemos el concepto de todo el cableado que tendríamos en un vehículo y lo que vamos a hacer ahora es asimilar a través de un código de avería, ¿no?, cómo tendríamos que hacer el seguimiento del esquema eléctrico. Fijaros, el código de avería que tenemos sería un P0512 que está haciendo alusión a un mal funcionamiento en el circuito de solicitud de arranque. Entonces, empezamos con el esquema de principio, que sería el primero que tenemos en la esquemática de PSA. Tenemos en pantalla el esquema y fijaros, no aparece ninguna nomenclatura, tenemos los componentes y nos vamos a encontrar una leyenda aparte del esquema de principio para saber a qué corresponde cada uno de ellos. En este caso PSA utiliza 4 dígitos para todos los componentes y simplemente os hago un pequeño matiz. El esquema de principio que estáis viendo ahora aquí de PSA es el mismo que utilizan otra serie de plataformas online, por ejemplo Autodata o por ejemplo Highnet Pro, ¿no? Entonces es un concepto, una similitud de datos que tenemos en este esquema en el que después vamos a desarrollarlo con otros programas. Bien, tiro un poquillo más para adelante y vemos diferentes elementos representados gráficamente para que se comprendan un poquito más visualmente. Entonces tendríamos la batería, tendríamos una caja de fusibles, la llave de contacto, otra caja de fusibles de habitáculo, fijaros, una luz dentro del cuadro de instrumentos, el teclado numérico que lo teníamos por opción, lo teníamos dependiendo del equipamiento del vehículo, era un elemento de seguridad para impedir que se llevase en el vehículo, sería este que tenemos aquí, toma de diagnosis, la representación de un relé, cómo se vería un alternador, ¿no?, y el motor de arranque. Bien, dicho esto, avanzamos. ¿Y en qué vamos a desarrollar el ejercicio? Teníamos el código de avería que hemos visto, entonces nos encontramos ante la llave de contacto. ¿Dónde la tenemos situada en nuestro esquema? Justamente en la esquina superior izquierda tendríamos la llave de contacto con la nomenclatura CA00. Vamos a hacerle un zoom, lo vamos a ver más grande para que lo podamos interpretar mejor. Entonces, fijaros, vamos a tener 3 posiciones en la llave de contacto. Primero partiendo desde la posición 0, que sería el contacto cortado, 1 que sería accesorios, 2 que sería contacto dado y la tercera que sería el arranque. Recordad que en arranque volveremos a la posición normal una vez que hemos conseguido el objetivo de que el motor térmico se ponga en funcionamiento. Y fijaros, tendríamos representada la llave de contacto que se muestra en reposo y lo que tiene que hacer el técnico que está delante del esquema eléctrico es
empezar a jugar con los distintos posicionamientos que tendríamos dentro de la llave. Fijaros, lo tenemos en la parte inferior, la posición 0, cuando hagamos un clip a la llave, cuando le demos una vuelta, pasaríamos a la 1, la posición 2, siguiente vuelta, y la tercera sería la orden de arranque. Bien, comprendido el funcionamiento que tendríamos con este elemento, vamos a ver cómo reparte la energía desde la batería hacia el motor. Volvemos otra vez a tener el esquema de principio toda vez entero y fijaros, el negativo de la batería se conecta a una masa de la carrocería del vehículo, representada con la M000, y si continuamos con la línea de positivo, va a ir a una caja de fusibles, a la BMF1, de ahí entrará un fusible correspondiente y saldrá a la llave de contacto, que sería la CA00, y fijaros, dato que hay que tener en cuenta, tenemos nomenclatura de cables y en este caso tenemos que ver los pines y la conexión que tienen. Nos dice que es una conexión de 2 vías de color negro y está entrando por el pin número 1. Bien, entonces hacemos el seguimiento interno, recordar, está en reposo, tenemos que hacer nosotros el juego de la llave, le daríamos a la posición número 3 porque queremos conseguir el objetivo de que el motor térmico se ponga en marcha, y por el pin número 2 saldría ese positivo de alimentación justamente hacia el relé del motor de arranque. Bien, aparte, estamos viendo que por el pin número 2 nos salen 2 cables. Tendríamos el cable con la nomenclatura 100 y con la nomenclatura 1031. ¿Qué quiere decir? Si continuamos hacia el 100, nos indica que va al relé del motor de arranque, y el 1031 va hacia justamente al teclado numérico, que si os dais cuenta viene con una línea punteada, y lo que hace alusión es que es un equipamiento que podría montar o no ese vehículo. Comprendido eso, vais a ver ahora por qué es interesante e importante también trabajar con el esquema de cablería, porque nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no hemos visto en un esquema de principio. Fijaros, volvemos a localizar el componente, el CA00, que sería la llave de contacto, y por el pin número 2 va a salir el cable 100, que hemos visto del esquema de principio, y los datos que tenemos extra con respecto al que hemos visto anterior. Entra el cable número 100, entra en lo que estáis viendo aquí, en el 10PR. El 10PR es una manguera, es un haz de cables que tendríamos en el vehículo. Y fijaros, va a salir también, va a entrar a una conexión que se llama IC02A y saldría hacia otra manguera de cables, que sería el 20 mod, ¿sí? Y de ahí ya tendríamos la salida del cable número 100 hacia el motor de arranque. Fijaros qué concepto acabamos de comprender con un esquema de cablería que hemos visto que ha pasado desde la llave de contacto por un mazo de cables que no hemos visto en el esquema de principio, por una interconexión y por otro mazo de cables. En cualquier punto se ha podido interrumpir el cable y es necesario comprenderlo para localizar la avería. Bien. Voy a ir al otro cable que tendríamos en el pin número 2. Además nos damos cuenta de que hay un empalme justamente en ese cable. Vuelve a salir el 1031, entraría en la manguera 10PR y saldría justamente al teclado numérico que hemos dicho que lo podemos tener como opción. ¿Bien? Muy bien, esto es lo que os muestro del esquema de cablería. Y pasamos al esquema de instalación, para que veáis que es un complemento de tanto el de principio, el de cablería, como el que vais a ver ahora, que sería implantación o instalación. Fijaros, estamos viendo un gráfico, ¿no?, donde tenemos la ubicación de los componentes, donde tendríamos la cablería en este caso, una unidad de control, y la 20 mod, que la hemos visto en el ejercicio anterior, nos va a servir para hacer la búsqueda de por dónde pasa ese cable y no nos tenemos que ir, por citar un ejemplo, no me iría a la aleta delantera izquierda, no me iría a la delantera derecha, me voy justamente a donde tengo ubicada esa cablería. Por lo tanto, es un complemento cada uno de los esquemas que hemos estado viendo. Bien. Además, como os comentaba, ¿no?, tendríamos los programas ajenos, el programa Autodata o el programa Haines Pro, y cada uno de ellos tienen una serie de peculiaridades, pero sobre todo se basan en lo que habéis estado viendo conmigo, en el esquema de principio, en la interconexión, cómo está todo montado en el circuito, ¿de acuerdo? Entonces, son sistemas que tenemos ajenos y que también vamos a profundizar en ellos en las formaciones que tenemos preparadas en EATA. Muy bien, pues señores, por mi parte, gracias por asistir a esta webinar, y espero que os haya sido de utilidad y que estéis mucho más fuertes en vuestro taller a través de las formaciones que impartimos nosotros en EATA. Gracias por su asistencia. Juan Carlos, tremendo. Haces parecer todo tan sencillo que a mí ya me han entrado ganas de profundizar más. ¿Y a vosotros qué os ha parecido?
Seguro que no os habéis dado ni cuenta del tiempo que ha pasado. No tenía ni idea de las cosas que nos han contado y ya siento que he aprendido un montón. Si os sentís ahora mismo como yo, os puedo asegurar que os va a encantar el curso de esquemas eléctricos de PSA. Vais a aprender al detalle cómo interpretar las esquemáticas originales del fabricante y otros programas muy utilizados. Y todo 100% online. Cuando y donde quieras. Las clases son cortitas como esta que acabamos de asistir y para que podáis asimilar el contenido de forma natural. Nos vemos pronto.